Muy buenos días para todos, amigos y agroinnovadores. Nos encontramos el día de hoy en la sede norte de la Universidad de La Salle en la ciudad de Bogotá. Hoy me encuentro con Laura, mi compañera, y con el director del programa de Administración de Agronegocios, Oscar Garavito. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Javi, hola Laura, un gusto estar aquí con ustedes conversando la mañana de hoy. La primera pregunta, Oscar, es ¿de dónde viene el amor tuyo por el campo? La verdad, yo creo que el campo me escogió. Sin yo darme cuenta, de un momento a otro empecé a sentir un interés, no solamente en el momento que iba a elegir este programa de formación profesional. Yo creo que de una u otra manera empecé a sentir un interés, un gusto, una afinidad por lo que en ese momento yo creía que era el campo. Y en ese sentido empecé a estructurar una búsqueda alrededor de cuáles eran las razones que me motivaban, qué era lo que me llamaba la atención, y empecé a identificar que nuestro país es un país eminentemente rural, que nuestro país es fundamentalmente de campesinos y que allí hay una riqueza productiva, económica, social, cultural, un valor enorme que valía la pena prestarle atención y que de repente podría haber allí una posibilidad de formación y de ejercicio profesional. Y hoy estoy aquí como director de un programa en agronegocios en una universidad como La Salle, formando jóvenes que se interesan, que les gusta, que tienen pasión por lo rural. Bueno, doctor Oscar, una de las preguntas que surgen es ¿con cuáles palabras usted definiría agronegocios? El agronegocio, y ahorita profundizamos al respecto, es un campo de estudio. Y en esa perspectiva, desde la lectura lasallista que hemos venido construyendo desde hace ya varios años, primero tiene una mirada sostenible, donde nosotros no solamente lo entendemos y lo abordamos desde la triada tradicional, económica, social y ambiental, sino que involucramos una mirada un poco más multidimensional. Entonces estamos hablando de una mirada, cuando hablamos de lo ambiental, por ejemplo, es una mirada más de orden ecológica, esa relación ambiente-naturaleza, donde también estamos nosotros aquí incluidos, pero también una mirada política, una mirada que es fundamental para el agronegocio, que es lo institucional, y una mirada que es fundamental también, sobre todo en términos de política pública, lo territorial. Aquí hay una primera aproximación sobre cómo comprendemos lo sostenible. Otra forma en que nos aproximamos tiene que ver con lo equitativo, es decir, en qué medida realmente el agronegocio en Colombia es y debe ser o necesita una orientación, una mirada mucho más equitativa e inclusiva para darle cabida a todos los actores de la cadena agroalimentaria de agroindustria. Esa es otra forma como nosotros comprendemos y abordamos el agronegocio. Otra tiene que ver con lo alternativo, y es que cuando normalmente hablamos del agronegocio se tiende a pensar solamente en la producción de alimentos y de materias primas de origen agrícola y de qué manera esto se vincula con una cadena de valor. Pero desconocemos o a veces dejamos de lado las múltiples oportunidades en términos de modelos de negocio que emergen de los territorios rurales, en términos de sus capacidades, fundamentalmente también, por supuesto, de las personas. Otra cosa que es importante para nosotros es la multiescala. O sea, es un agronegocio que es multiescalar, que transita entre lo local, hablando por ejemplo de circuitos cortos de producción y de circuitos cortos de comercialización, pero también hablando de lo global a propósito del sistema global de alimentos. Entonces podemos hablar de un agronegocio que se puede quedar en una mirada de producción local, de producción de repente que no necesita necesariamente transitar hacia una cadena de valor, pero cuando estamos hablando del sistema global de alimentos sí, porque nuestro país necesita de un modelo robusto agroexportador que todavía no tenemos. No podemos decir que lo tenemos, pero sí tenemos mucho de ello, pero no podemos decir que todavía lo tenemos. Entonces esos cuatro elementos son fundamentales para comprender y estudiar el agronegocio en perspectiva lasallista. Excelente, muy bien. Oscar, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una administración de agronegocios y una administración de empresas agropecuarias? Por muchos años nosotros acá en La Salle fuimos administración de empresas agropecuarias, muy en la lógica de producción o de un modelo de producción que se ha venido dando, que todavía aún persiste en nuestro país, hablando de la producción agrícola. Pero nos dimos cuenta hace ya más de 10 años, en la medida que fuimos acuñando el término agronegocio, de entenderlo de una manera diferente, o mejor, de entender la empresa agropecuaria en la perspectiva del agronegocio, nos dimos cuenta que era necesario hacer un tránsito entre la mirada productiva y económica de la empresa agropecuaria y la mirada del agronegocio en la perspectiva de cómo se vincula con la cadena de valor.
tanto en términos agroalimentarios como en términos agroindustriales. Entonces ahí es donde radica la gran diferencia. Y eso hace o ha hecho que la Universidad de La Salle, y particularmente nosotros con nuestro pregrado, nuestra maestría, los programas académicos que tenemos de pregrado y posgrado, pues seamos pioneros en el agronegocio, en el estudio del agronegocio como campo de estudio, y estemos proponiendo nuevas formas de comprender cómo podemos hacer sostenible, productiva y competitiva la agricultura de nuestro país. Para finalizar un poco nuestra pequeña entrevista, nos gustaría saber y recapitular toda esta información que nos has dado. ¿Qué son los agronegocios? El agronegocio es un campo de estudio que nosotros, particularmente en la Universidad de La Salle, lo leemos a partir de una mirada mesoeconómica de cadena, a propósito no solamente de la cadena de valor, sino de la cadena de abastecimiento, que se vincula con las características de nuestro gran sistema agroalimentario o ese gran sistema agroindustrial que hemos venido configurando durante las últimas décadas, y tiene que ver además con el reconocimiento, con las características, con los atributos de esas relaciones, flujos, interacciones que pueden ser, por supuesto, desde la perspectiva económica, pero también sociales, ecológicas, como también lo mencioné hace un momento, y de otro orden entre los diferentes actores de esa cadena. Para lo cual, por supuesto, se requiere de toda una serie de técnicas, herramientas, insumos y demás para poder hacer una lectura a través de la gestión, porque particularmente nosotros estudiamos el agronegocio desde la administración, pero puede ser estudiado desde otras y requiere ser estudiado desde otras áreas del conocimiento. Por eso es un campo de estudio, porque en sí mismo es bastante complejo y requiere miradas interdisciplinares. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos una lectura desde la gestión para promover su productividad, su competitividad y fundamentalmente su sostenibilidad. Entonces, allí hay unos elementos que permiten aproximarse a una construcción de pronto teórica, por supuesto, pero además empírica, es decir, en términos de las características propias de lo que somos nosotros como país rural. Muy bien, amigos agroinnovadores y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, la solicitud que le hago al doctor Oscar ahora es que nos invite y los invite a ellos también a estudiar Administración de Agronegocios en la Universidad de La Salle. Hay que partir del hecho que nuestro país, Colombia, es un país, como ya lo mencioné, eminentemente rural, con una inmensidad interesante en términos de recursos naturales, de donde emergen precisamente todas las posibilidades de modelos de negocio alrededor de los agronegocios. Y creo que hay un potencial enorme, no solamente, insisto, desde la producción de alimentos y de materias primas, sino de múltiples posibilidades que hay hoy allí en los territorios rurales, dotados de una inmensidad de capacidades puestas, por supuesto, en el paisaje, pero puestas también, por supuesto, en las personas. Y Colombia, en efecto, ha sido y seguirá siendo un país con toda una serie de características, capacidades y potencialidades en términos de producción agrícola, pero sobre todo en términos de una producción agrícola diferente, una producción agrícola que realmente responda a las lógicas nacionales y mundiales de la producción. Por eso insisto en lo sostenible, pero por eso también insistimos en cómo ponemos en el programa del desarrollo de capacidades en términos de emprendimiento e innovación, para transitar hacia unas agriculturas un poco diferentes, ¿no? Y cómo en efecto los jóvenes pueden ser parte de una transformación virtuosa, diría yo, de la agricultura de nuestro país, y no seguir replicando modelos de producción que en efecto ya nos hemos dado cuenta que no funcionan, que han sido hegemónicos, que no reconocen las particularidades de la producción y de los actores, y allá hay mucho por hacer alrededor del agronegocio, ¿no? Entonces ahí trato de colocar algunos elementos o atributos de lo que hacemos en el programa para que las personas se interesen en venir a estudiar con nosotros. Perfecto, bueno, pues amigos, es un placer estar con ustedes desde la sede norte de la Universidad de La Salle. Muchas gracias a todos.